Veamos la cata de los vinos blancos. Al igual que ocurre con los tintos o con los rosados, los vinos blancos ha de verse la evolución que están teniendo y que la vamos a ver bien a lo largo de las tres fases de la cata: la fase visual, la fase olfativa y finalmente la fase gustativa. Si todos los tintos son rojos y todos los rosados son rosas, en el caso de los blancos se ha determinado que todos los vinos blancos sean amarillos, para poder encontrar ese lenguaje común. Y a partir de ahí veremos las tonalidades que tienen los vinos blancos. De manera que este, por ejemplo, es un amarillo muy pálido, con algunos tonos verdosos en el fondo y incluso en la capa fina de la copa. A medida que vayamos viendo cómo va pasando el tiempo, observaremos cómo el vino se torna más amarillo, más dorado, con unos tonos más acerados de cera. Y si pasa más el tiempo, nos encontraremos con tonos mucho más oxidados, como este es el caso, donde empiezan a haber unos amarillos mucho más dorados, mucho más de paja, mucho más casi en los inicios de lo ámbar. Eso quiere decir que se ha ido evolucionando el vino, se ha ido oxidando y nos lleva a estos tonos. En la fase olfativa, en los vinos blancos jóvenes, como este es el caso, se perciben enseguida los aromas cítricos, como pueden ser los de la piña, algunos alimonados quizá. Vemos claramente también algunos tonos de plátano, sobre todo en algunas variedades en concreto. Dependiendo de la variedad, también vamos a ver cómo se van mezclando las frutas. Puede haber kiwi. Puede haber alguna pera, aunque eso se puede encontrar más en los vinos un poquito más evolucionados, y desde luego manzanas, fresas en menor medida, y todo esto nos lo va a recordar en boca, donde nos vuelven a salir esos tonos un poquito cítricos, en este caso un poquito asilvestrados, un poquito vegetales, un poquito metálicos también, de aromas muy concretos a la variedad que estamos probando. En cuanto a la temperatura, lo mismo que ocurre en general, todos los vinos hay que tomarlos frescos y no demasiado calientes o no demasiado fríos. En el caso de los blancos, la sugerencia es siempre fresquitos, pero no demasiado fríos, Se pueden servir a una temperatura de entre 5 y 6 grados, porque en cuanto se saca el vino a la mesa y en cuanto nos lo ponemos en la boca, el salto térmico puede ser de 3, 4 e incluso 5 grados, de manera que si lo ponemos a 5 o 6 grados nos lo vamos a tomar a 9 o 10 grados. De manera que mucha atención con la temperatura de servicio, que no es la misma que la temperatura de consumo. Cuanto más vamos acercándonos a los vinos blancos más evolucionados, los tonos y los aromas van también cambiando, y de los cítricos de la piña o esos tonos alimonados nos vamos a ir un poquito más hacia los plátanos o incluso hacia los aromas y los olores y la sensación en boca que puede recordarnos incluso al melón, en este caso ya un poquitín más maduro. Así que disfrutad de los vinos blancos, que son unos grandes desconocidos y que están en la mayoría de los casos fenomenales.